Hola a todos, en esta clase vamos a hablar de las etapas más importantes de la hipnosis, el contexto hipnótico y la charla previa, en inglés, pre-talk. Y si todavía no me conoces, yo soy Alberto del Isla, soy profesor de psicología, profesor de hipnosis, y aquí en YouTube tengo este curso completo y totalmente gratuito de hipnosis. Sígueme en mis redes sociales y envíame tus dudas a mi Instagram, que aparece en pantalla. Bien, hablemos del pre-talk. Já comentei em la classe anterior que ser um hipnotista, actuar como hipnotista e transmitir a confiança de um hipnotista é mais importante que qualquer guião ou técnica de hipnose. Pero para que isso ocorra, para que te conviertas em um hipnotista, é fundamental que crees o contexto adequado. Um aluno me contou uma vez uma história que ilustra perfeitamente este ponto. Foi a realizar um espetáculo de hipnose de escenario em um bar. E pouco antes de começar o show, o dueño del local, uma figura de autoridade conhecida por todos, tomou o micrófono, subiu ao escenario e dijo: Y ahora tendremos un espectáculo de hipnosis. Yo no creo en nada de esto, pero quién sabe, tal vez algo funcione. No hace falta decir que el espectáculo fue un fracaso. El hipnotista, que en este caso era mi alumno, realizó los ejercicios iniciales, las inducciones y nada funcionó. Al final, terminó transformando la presentación en una charla sobre hipnosis clínica. El encuadre correcto de la hipnosis es esencial y forma parte del pre-talk. Si el encuadre es malo, como ocurrió en esta historia, nada podrá salvar la presentación. Ni siquiera un pre-talk perfecto habría sido suficiente. Y aprovecho para darte un primer consejo importantísimo. Si vas a realizar un espectáculo de hipnosis de escenario, exige que tu presentación sea realizada mediante un audio previamente grabado y proporcionado por ti. Es muy común que los hipnotistas de escenario contraten locutores profesionales para hacerlo. Otra práctica muy habitual es proyectar un vídeo con los mejores momentos de presentaciones anteriores. Y esto no es importante solamente en la hipnosis de escenario. El contexto hipnótico, el encuadro, también es fundamental en la hipnosis callejera y también en la hipnosis clínica. ¿Y por qué es tan importante este contexto? Porque la mente humana funciona como una casa con puertas y ventanas. En el contexto social habitual, las personas suelen mantener esas puertas cerradas por razones de seguridad. Utilizan o que Dave Elman llamaba y llamamos la facultad crítica. Essa parte de la mente que analiza, juzga y muchas veces rechaza nuevas ideas para protegernos de influencias externas. Imagina que estás caminhando por la calle a las 2 de la mañana y un desconocido te lleva hacia un callejon
diciendo que quiere ayudarte, aunque realmente tuviera una información vital para salvarte la vida, tu mente estaría cerrada, desconfiada. El contexto no permite la hipnosis porque no existe confianza ni comodidad. El contexto hipnótico, en cambio, es aquel que desencadena automáticamente un estado de trance. En él las puertas de la mente se abren, permitiendo que las ideas entren y generen cambios reales en la vida de la persona. La diferencia entre contexto social y contexto hipnótico reside en cómo la mente decide abrirse a una nueva realidad, a una nueva idea, o cerrarse para rechazarla. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. El ejemplo del hospital. Si estás en un hospital y un médico con bata blanca entra en tu habitación y te dice, necesita este procedimiento para seguir viviendo. Tu mente se abre instantaneamente, no cuestionas cada detalle, ni realizas un análisis frío de la situación. Simplemente confías y aceptas la indicación. El contexto de autoridad y la necesidad de ayuda han creado la apertura necesaria. El ejemplo del cine. También tenemos contexto hipnótico. Cuando ves una buena película, entras en trance. Sabes perfectamente que solo estás viendo luces proyectadas sobre una pantalla y actores interpretando personajes. Sin embargo, te emocionas, te ríes, incluso puedes llorar. Esto ocurre porque la película captó tu atención, confiaste en la historia y te sentiste cómodo sumergiéndote en esta realidad. Probablemente ya has oído hablar de la suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad es precisamente eso. Permite sortear la facultad crítica y crear un contexto hipnótico. Otro ejemplo del mago. Muchos hipnotistas de escenario comenzaron su carrera como magos. Esto sucede porque el mago aprende a captar la atención, generar expectativa y conducir emocionalmente al público. Cuando un mago sube al escenario, las personas ya esperan sorprenderse. Existe una suspensión temporal del análisis crítico. El público entra predispuesto a aceptar la experiencia, creando un contexto extremadamente favorable para la hipnosis. Es muy común que los ilusionistas mezclen hipnosis, magia, mentalismo, ilusiones en sus presentaciones, porque todos estos elementos contribuyen a generar un contexto hipnótico. Tenemos también el ejemplo del profesor universitario. Imagina un profesor universitario muy respetado, aunque enseñe una materia completamente diferente de la hipnosis. Si decide realizar una demostración hipnótica en clase, normalmente encontrará poca resistencia. ¿Por qué? Porque el contexto ya existe. Los estudiantes lo perciben como una figura de autoridad intelectual. Ya hay atención, confianza, comodidad. Por eso puede generar contexto hipnótico con mucho más facilidad, incluso sin hablar directamente de hipnosis. En hipnosis, ya sea abierta o encubierta, la inducción representa solo una parte del proceso.
Mucho antes de aplicar cualquier técnica formal, es necesario construir un contexto psicológico favorable a la receptividad, donde las resistencias disminuyan, las expectativas se orienten adecuadamente y la facultad crítica comience a ser sorteada gradualmente. Por eso, el encuadre inicial, el contexto hipnótico y el pre-talk desempeñan un papel decisivo. Hablemos un poco más sobre el encuadre hipnótico y después sobre el pre-talk propiamente dicho. El encuadre inicial ocurre antes del pre-talk. Puede aparecer en la forma en que alguien te presenta. Ya conté el caso de mi alumno cuyo espectáculo fue arruinado por una mala presentación. Sin embargo, si la persona que lo presentó hubiera reforzado su autoridad, el encuadre habría sido completamente diferente. La ropa que usas, el teatro donde actúas, la clínica donde atiendes, todo eso precede al pre-talk. Probablemente conozcas a algún hipnotista famoso de la televisión o de internet. Cuando este profesional realiza una demostración o incluso una sesión clínica, gran parte del encuadre ya fue construido previamente a través de sus redes sociales. Es este encuadre inicial que genera el llamado contexto hipnótico. El conocido hipnotista Igor Ledorowski describe tres pilares fundamentales para construir dicho contexto. Atención, la persona comienza a verte como una fuente relevante de valor, curiosidad o autoridad, confianza. Deja de sentir la necesidad de rechazar automáticamente lo que dices. Y finalmente, comodidad. Experimenta una sensación de seguridad emocional, social, que permite la interacción sin tensión defensiva. Cuando estos tres elementos están presentes, la conversación deja de ser un simple intercambio de palabras y pasa a favorecer estados de mayor apertura y receptividad hipnótica. Para consolidar este encuadre, el hipnotista suele utilizar el Yes Set, o contexto de conformidade, uma técnica de sugestão indireta, que consiste em lograr que a pessoa accepte sucessivamente uma série de afirmações verdadeiras ou siga uma série de pequenas instruções. Por exemplo, se estou realizando hipnose callejera en la calle y digo, ven aquí, junta los pies, cierra los ojos. Cada una de estas instrucciones contribuye a establecer el yes set, reduciendo drásticamente la probabilidad de rechazo a las sugerencias posteriores. En lugar de luchar contra la resistencia consciente, el IESET facilita que la persona adopte una actitud de seguimiento natural de instrucciones, reforzando las expectativas de éxito y la alianza terapéutica. La persona se acostumbra a seguir tus instrucciones. Vamos a hablar agora de pre-talk. Pre-talk siempre ha existido. Es común escuchar a algunos hipnotistas decir que hipnotizan sin pre-talk o que el pre-talk no es necesario. Lo que ocurre es que en muchos casos esos hipnotistas ya han generado previamente un contexto hipnótico muy poderoso, por lo que el pre-talk termina teniendo una importancia menor.
Também he escuchado alguns magnetizadores afirmar que el pre-talk é uma ferramenta para hipnotistas ou magnetizadores incompetentes. Sin embargo, el próprio Marquês de Puysegur, a primeira pessoa que realmente desenvolveu o estado de trance, tal como conhecemos hoje, realizava esta conversação prévia. Para Puysegur, esta interação inicial não era um simples capricho, sino uma necessidade técnica e ética baseada no princípio que nadie pode ser magnetizado contra sua própria vontade. Ele afirmava explicitamente que a confiança no magnetizador devia ser sempre o requisito prévio para receber ajuda, estabelecendo que o êxito do processo dependia desta disposição mental prévia do paciente. Então, como deve ser o pre-talk, a charla prévia em hipnose? O primeiro passo é contar com um bom contexto hipnótico. Sem o contexto hipnótico adequado, não há nada, e eu não hago nem o pre-talk, nem a hipnose. Por exemplo, se alguém me acerca em la calle e me diz, que não puedes hipnotizar-me, simplesmente sigo meu caminho. Por isso, o primeiro passo sempre é contar com um bom contexto hipnótico. A forma em que te apresenta, a roupa que llevas, o lugar onde te encontras e a receptividade das pessoas que te rodeiam podem facilitar ou impedir que a hipnose ocorra. Agora, sim, o pre-talk, propriamente dito. Muitos hipnotistas e hipnoterapeutas dedicam demasiado tempo a esta etapa. É importante que entendas algo. O pre-talk deve ser breve. Não convertas o pre-talk em uma conferência sobre hipnose. Quando já existe contexto hipnótico, ou ao menos um contexto social favorável, vá diretamente ao pre-talk. Eu suelo começar perguntando: que sabe sobre hipnose? ¿Alguna vez has sido hipnotizado? Después escucho atentamente lo que la persona tiene que decir. Tal vez aparezcan algunas dudas en este momento. Las aclaro todas, pero de forma rápida y concisa. A continuación realizo el pre-talk propriamente dicho. Comienzo explicando que la hipnose no es control mental. Después doy algunos ejemplos de hipnose cotidiana y termino aclarando los mitos más comunes. Suelo decir algo así, rápido. La hipnose no es mi mente contra la tuya. La hipnose es una modificación de la percepción mediante el uso de la imaginación. Seguramente já has sido hipnotizado antes. Alguma vez buscaste tu gafas ou tu teléfono e descobriste que los tenías en la mano todo el tiempo. Alguma vez tu condujiste hacia una fiesta un domingo e sin darte cuenta terminaste sendo hacia tu trabalho por pura costumbre. Alguma vez sentiste mucha hambre simplesmente porque alguém mencionou tu comida favorita? Todos estes são exemplos de fenômenos hipnóticos cotidianos. Depois, agrego, durante a hipnose escucharás minha voz em todo o tempo. Não perderás o controle, não quedarás atrapado na hipnose e tampouco harás nada que não quieras fazer. Tu mantienes el control durante toda la experiencia. Y finalmente pregunto, ¿tienes alguna otra duda antes de comenzar? Yo lo hago exactamente de esta manera, ya sea en hipnosis callejeira o en hipnoterapia. Y a lo largo de la historia de la hipnosis del magnetismo, el contexto hipnótico
el contexto, el encuadro, el TOC, siempre son mucho importantes. Espero que te haya gustado la clase, que hayas entendido mi español. Cada semana habrá una nueva clase. Deja tus comentarios y hasta la próxima.